Vamos a continuar nuestro curso de procesos de transferencia de calor. Para este segundo departamental nos vamos a centrar en convección forzada. Esta puede ser de dos maneras, externa o interna. Y próximamente para nuestro siguiente departamental continuaríamos el caso de convección natural, que es un análisis un poco diferente. Muy bien, recordando, tenemos nuestros tres mecanismos de transferencia de calor. Nosotros ya hemos cubierto brevemente el tema de conducción. Yo creo que ese tema de conducción a lo mejor sí es muy interesante, pero a lo mejor la parte matemática sí es más compleja. Incluso tenemos ahí conducción transitoria e incluso hay algunos libros que le llaman algunos capítulos métodos numéricos en conducción de calor. Esta yo creo que sería la parte más compleja. También la radiación por ahí va. Creo que la parte más sencilla sería el tema de convección. Sin embargo, la convección es muy diversa debido a que se analizan tanto líquidos como gases. Bueno, entonces nos encontramos ahora en el tema de convección. Muy bien. Ok, más a fondo vamos a repasar la convección. Dice que es el mecanismo de transferencia de calor por movimiento de masa o circulación dentro de la sustancia. Puede ser natural, producida solo por las diferencias de densidades de la materia o forzada cuando la materia es obligada a moverse de un lugar a otro. Por ejemplo, el aire con un ventilador o el agua con una bomba. Solo se producen líquidos y gases donde los átomos y moléculas son libres de moverse en el medio. ¿Okay? Muy bien, el movimiento del fluido mejora la transferencia de calor ya que se pone en contacto porciones más calientes y más frías de esos fluidos en contacto, iniciando índices más altos de conducción en un mayor número de sitios en un fluido. La tasa de transferencia de calor a través de un fluido es mucho mayor por convección de lo que es por conducción. De hecho, cuanto mayor sea la velocidad del fluido, mayor será la tasa de transferencia de calor. Muy bien. Vamos a continuar con el mecanismo físico. La transferencia de calor por convección depende fuertemente de las propiedades del fluido, de la viscosidad dinámica, conductividad térmica, densidad y el calor específico, así como la velocidad del fluido. También depende de la geometría y la rugosidad o aspereza de la superficie sólida, además del tipo de flujo de fluido, tales como ser racionalizado o turbulento. Entonces, depende de la transferencia de calor por convección de diferentes factores. ¿Tenemos cuántos? Ahora vamos a retomarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. Entonces, son bastante los factores que tenemos para la transferencia de calor por convección. Se observan, son muchísimas las variables. De ahí que el análisis de transferencia de calor por convección se realiza por medio de números adimensionales. Muy bien. Vamos a utilizar nosotros la ley de enfriamiento de Newton. ¿Sale? Entonces, yo puedo calcular un calor por convección. Le ponemos Q mayúscula con puntito, que es un calor por unidad de tiempo en watt. Y puedo utilizar yo el H por mi área superficial, que es donde está ocurriendo la transferencia de calor. Y vamos a restar la temperatura de la superficie menos una temperatura T infinito, que por definición se llama, es una temperatura del fluido suficientemente alejada de la superficie. Ok, me mencionan que me regrese un poquito a la diapositiva anterior. Vamos a revisarlos. ¿Listo? Muy bien. Continuamos.
Muy bien, puedo expresar entonces mi ley de enfriamiento de Newton de dos maneras. Como una energía total por unidad de tiempo, con unidades de watt en en el sistema internacional de unidades. O también yo puedo expresar este calor por unidad de tiempo y de área, que le llaman por ahí en algunos textos como un flux, un calor por tiempo y por unidad de área. ¿Ok? Entonces, si yo esta área que está multiplicando la paso aquí dividiendo, esto se convertiría en un Q minúscula con puntito. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar ahora más a detalle esta ley de enfriamiento de Newton. Muy bien. La siguiente diapositiva es muy interesante y de hecho debemos poner atención, o a lo mejor de repente anotar en nuestro cuaderno estos valores de la tablita. Muy bien. Nos dice que el coeficiente de transferencia de calor por convección, que vamos a llamarle H, no es entalpía como ustedes le llamaban en termodinámica, nos referimos al coeficiente de transferencia de calor por convección. Nos dice que la tasa de transferencia de calor entre una superficie sólida y un fluido por unidad de superficie, bueno, se refiere esta cantidad a la tasa de transferencia de calor entre una superficie sólida y un fluido por unidad de superficie y por unidad de diferencia de temperatura. De ahí que lleve el H unidades de watts sobre metro cuadrado por Kelvin. A diferencia de la K, que nada más lleva unidades de watt entre metro por Kelvin. ¿Okay? De repente creo que a algunas personas les causa confusión cuál es cuál. Una forma de saber cuál es por medio de las unidades, porque de repente también me ha pasado que varios ahí les dan el valor de K o les dan el valor de H y a veces tienen confusión en cualquiera de las dos. Muy bien. Y aquí nos dan una tablita que dice valores típicos de coeficiente de convección. Nosotros en el primer departamental en conducción nos decían el H es de 40, de 50, de 80, de 100. Nos daban el valor. Ahora para este departamental nosotros vamos a calcular el valor de H dependiendo del fluido, de qué superficie tenemos y de cuánto es esa diferencia de temperaturas. Muy bien. Debemos poner mucha atención en esa diapositiva. Nos dice aquí que la primera por convección libre. Esto lo veríamos en el tercer departamental. También se le llama convección natural. En el caso de gases van a tener un H muy pequeño. Puede ser un valor intermedio entre 2 y 25. Mientras que en el caso de líquidos vamos a tener valores comprendidos entre 50 y 100. Ya se han hecho diferentes estudios y muchos valores de H que nosotros calculemos deben estar comprendidos entre este intervalo. Muy bien. En el caso de convección forzada, en el caso de gases, vamos a estar entre 200 a 250 y en el caso de líquidos, entre 50 y 20,000. Si por alguna razón me dieron H de mayor a 20,000, pues cuidado, jóvenes, debemos poner atención a esa diapositiva. Pudiera depender del ejercicio, pero a veces estamos haciendo algo incorrecto y es importante recordar un poquito esta tablita que nos habla de valores típicos de coeficiente por convección. Muy bien. Recordando un poquito el tema de resistencias térmicas del primer departamental, nosotros calculábamos una resistencia térmica por convección dividiendo 1 entre H por el área, ¿verdad? Muy bien. Y nosotros vimos que el calor por convección es igual al H por nuestra área superficial y aquí restamos nuestra temperatura menos una temperatura infinita. Okay. Bien. Aquí debemos poner mucha atención en dos cosas, jóvenes. ¿De qué nos habla una H grande, jóvenes?
¿Qué significa un H grande? Si analizamos nosotros el concepto de ley de Newton de enfriamiento que vimos hace un momento, y si analizamos las resistencias térmicas, ¿de qué nos habla una H grande? Vamos con una participación, vamos con Alison. ¿De qué nos habla un H grande, Alison? No sé, de 20,000, de 1000, de 500, un valor elevado. Si lo vemos como flujo de calor o como resistencia. Es, pues que es alta, que no tiene resistencia. Si lo vemos como resistencia térmica, no habría resistencia, ¿ok? Y si lo vemos como calor, ¿qué quiere decir esa H grande? Mm, mm, Lo que pasa es que aquí la H es muy grande, no sé, de 1000, y si la comparo con una H pequeña, ahorita vamos a ver el caso de una H pequeña. ¿Qué sería? Pues más grande, ¿no? Si mi H es grande, pues mi calor va a ser, voy a tener aquí mucho calor, ¿sale? Entonces también me habla de esa cantidad de calor, pero si tengo un H grande, mi resistencia térmica va a ser pequeña, por lo tanto mi transferencia de calor no va a ser efectiva. Y por el contrario, si yo tengo una H pequeña, mi transferencia de calor va a ser efectiva y yo voy a tener una menor cantidad de calor si lo vemos por ley de Newton de enfriamiento. Okay. Bien, entonces, porque muchas veces a lo mejor pensamos, pues yo quiero incrementar el valor de H, pero en ocasiones nos conviene una H grande o también en otros casos nos conviene una H pequeña. De ahí que haya ciertas aplicaciones donde requerimos gases y también tengo otras aplicaciones donde me conviene utilizar líquidos. Muy bien, eso sería respecto a los coeficientes de transferencia de calor. Muy bien, vamos a continuar con los mecanismos. Podemos tener dos mecanismos. Uno de ellos es la convección libre, que le llamamos también convección natural. Y tenemos la convección forzada. Nos dice que la conducción y convección tienen algo en común. Requieren la presencia de un medio material. Y la convección va a requerir el movimiento de... Ok, bueno, la conducción y convección van a requerir la presencia de un medio material. Si yo no tengo un medio material, no puedo llevar a cabo ni convección ni conducción. Y en el caso de convección forzada, nosotros vamos a requerir el movimiento de un fluido. Muy bien. Si yo tengo un sólido, ahí siempre hablamos de conducción. Mientras que si hablamos de un fluido, nosotros vamos a hablar de convección. Muy bien. Podemos tener nosotros el caso de convección forzada. Muchas veces nosotros vamos a forzar a nuestros fluidos para favorecer nuestra transferencia de calor por convección. Un ejemplo sería por medio de un ventilador. Aquí nos dice que tenemos un ventilador, tenemos aire con una velocidad de 20 metros sobre segundo y esta placa se encuentra a una temperatura de 50 grados centígrados. Muy bien, en el inciso B nos habla de transferencia de calor por convección natural. Aquí, si yo tengo aire, también se va a llevar a cabo la transferencia de calor por convección natural. Y en el último caso nos habla de la conducción, donde no tenemos corrientes de convección. Muy bien, según el régimen del fluido, nosotros podemos tener tres casos: régimen laminar, transicional o turbulento. Y según el confinamiento, nosotros podemos hablar de flujo interno
y el otro caso sería el flujo externo. Estaría el flujo externo. Muy bien. Nos dice que en el caso del flujo interno, la superficie rodea y guía el flujo está confinado. Muy bien. Ok, vamos a poner mucha atención en esta imagen. Nos dice aquí desarrollo de la capa límite térmica en un tubo circular calentado. Ok, tenemos aquí nosotros este tubo y hacemos pasar nosotros un fluido. ¿Verdad? Muy bien, entonces, nosotros vamos a tener, podemos calcular una región de entrada térmica y vamos a analizar, bueno, eso sería para nuestra siguiente unidad, vamos a analizar cuando tenemos nosotros un flujo totalmente desarrollado. Muy bien. Me imagino que ustedes en el curso de fenómenos de transporte habían considerado también algo similar. Nos conviene colocar nuestro eje de coordenadas aquí a la mitad y planteábamos nosotros ahí que se desarrollaba un perfil de velocidad. No sé si recuerden ese tema ahí en fenómenos de transporte, que inicialmente entraríamos con una cierta velocidad y aquí a la mitad nosotros tendríamos una velocidad máxima y tendríamos una velocidad cero en los extremos. No sé si recuerden ese tema en el curso de fenómenos de transporte o ya se les olvidó. No, profe, no lo recuerdo. ¿No se acuerdan? Bueno, esto es básico, tenemos que recordarlo. Muy bien, entonces, si lo vemos desde el punto de vista de fenómenos de transporte, si yo alimento en una tubería, a la mitad yo tendré una velocidad máxima, ya que los extremos me estarían dificultando el movimiento. ¿Ok? Y en el caso de este curso de transferencia de calor, nosotros tenemos ahora un perfil de temperaturas. La temperatura se va a distribuir de esta manera, dependiendo si la temperatura del... Bueno, aquí nos habla un tubo calentado. Si el tubo se está calentando, se va a desarrollar este perfil de temperaturas. ¿De acuerdo? Este sería el caso de flujo interno. Este lo veríamos más a detalle, yo creo que en 2 semanas. Vamos a comenzar con flujo externo. Muy bien. Una consecuencia de la interacción fluido-superficie es el desarrollo de una región en el fluido en la que la velocidad varía desde cero en la superficie hasta un valor finito, que aquí se le pone un infinito. Asociado con el flujo, esta región del fluido se le conoce como capa límite hidrodinámica o de velocidad. ¿Sale? Entonces, volviendo a este tema que ustedes vieron en el curso de fenómenos, tengo yo una placa, tenemos ahí un aire u otro fluido y en la superficie de este fluido la velocidad va a cero y se va a desarrollar un perfil de velocidad de esta manera. Se irá incrementando hasta un espesor de capa límite que se le denomina una letra delta. Muy bien. Al tener también una diferencia térmica, existe también una región del fluido a través de la cual la temperatura varía desde Ts en Y igual a 0 a T infinito en el flujo exterior. A esa región se le llama capa límite térmica. ¿De acuerdo? Entonces, sería el concepto contrario. Aquí la velocidad sería de 0, velocidad máxima. Y aquí nosotros tendríamos una mayor temperatura y de este lado una menor temperatura. Podemos nosotros tener una ecuación para la distribución de la temperatura.
Muy bien, nos dice que la presencia de la placa retarda el movimiento del fluido. A la distancia delta, su efecto es insignificante. De hecho, esto lo podemos nosotros percibir, jóvenes. Déjenme regresarme ¿cómo se dice? A la diapositiva anterior. Eso lo podemos nosotros entender. Yo creo que todos hemos alguna vez calentado una tortilla. Y la temperatura en la superficie del comal donde pongo la tortilla, pues está súper caliente de tal forma que pues yo puedo calentar una tortilla, ¿verdad? Y va a haber una región pequeñita, no sé, a lo mejor de 1 centímetro o hasta menos, donde yo tengo esta capa límite térmica, donde se está llevando a cabo la transferencia de calor, pues entre mi comal y la tortilla y el aire, pues que está en la superficie, ¿verdad? Al punto de que a veces si no somos cuidadosos, pues nos podemos quemar al estar volteando esa tortilla, pero de hecho si percibimos esa capa límite térmica, incluso si yo pongo mi mano súper lejos, ya no alcanzo a percibir ese calor. No sé si me entiendan también ahí en ese punto. Dice que esa capa límite térmica va a tener pues una cantidad, vas a tener una longitud delta muy pequeña. Pero a pesar de ser muy pequeña esa capa límite térmica, pues es bastante importante. ¿Ok? Y dice que a la distancia delta su efecto es insignificante. Muy bien, y después tenemos que delta es el espesor de la capa límite. Es el valor es el valor de Y cuando la velocidad U equivale a 0.99, la velocidad U infinito, que vimos hace un momento, que era la velocidad U infinito. ¿Dónde estaba el U infinito? Aquí. U infinito sería, ok, que la velocidad varía de 0 en la superficie a un valor finito, U infinito. Pues aquí lo tenemos, U infinito es la velocidad de flujo libre. ¿Sale? Y nuestro tau sería nuestro esfuerzo cortante y U de Y sería una expresión para el perfil de velocidades. Y aquí vamos a hacer el uso del coeficiente de fricción, CF, que va a ser igual a nuestro esfuerzo cortante dividido entre la densidad por la velocidad de flujo libre al cuadrado entre 2. Ok, ese coeficiente de fricción es un parámetro dimensional a partir del cual se determina la resistencia de rozamiento de la superficie. Y para un fluido newtoniano se puede calcular el esfuerzo cortante en la superficie como tau S igual a mu por la derivada parcial de U respecto a Y, evaluado para Y igual a 0, donde mu es una propiedad del fluido y la llamamos viscosidad dinámica. Muy bien, eso sería respecto a la capa límite hidrodinámica que ustedes por ahí creo que vieron un poquito en el curso de fenómenos de transporte. Ahora nosotros vamos a agregar nuestra parte de convección. Muy bien, y nuevamente vamos a hablar ahora nosotros de una capa límite térmica. Dice que el espesor de la capa límite térmica se define generalmente como el valor de Y cuando ahora vamos a tener TS menos una temperatura entre la temperatura de la superficie menos T infinito. Y eso va a tener un valor de 0.99. Muy bien. Y ahora nosotros vamos a utilizar la ley de Fourier. Aquí tenemos la K. Y tenemos nosotros una derivada parcial de la temperatura respecto a Y. Y vamos a evaluar cuando Y igual a 0. Si observan, es un análisis similar. En la diapositiva anterior, nosotros utilizamos nuestra ley de Newton de viscosidad. Muy bien, y también vamos a utilizar nuestra ley de Newton de enfriamiento
expresada de esta forma, h por ts menos t infinito. Muy bien. Y después, como en y igual a 0, tenemos nosotros que la velocidad u es igual a 0, la transferencia de calor ocurre solo por conducción y entonces es aplicable la ley de Fourier, que combinada con la ley de enfriamiento de Newton resulta h igual a menos k por una derivada parcial de la temperatura respecto a y, evaluado en y igual a 0, entre ts menos t infinito. Muy bien. Luego, como ts menos t infinito es una constante, yo puedo saber el valor de ts, la temperatura de la superficie, y puedo saber el valor de t infinito. Mientras, es una constante independiente de x, mientras nuestra capa límite térmica aumenta al aumentar x. Los gradientes de temperatura deben disminuir al aumentar x, lo cual implica que QS y H disminuyen al aumentar X. Muy bien. La capa límite térmica viene condicionada por la cinemática, existiendo una relación de proporcionalidad entre ambas, que depende fundamentalmente de la relación entre la viscosidad cinemática y la difusividad térmica. Muy bien. Por lo tanto, nosotros vamos a tener diferentes valores de H dependiendo de... Bueno, si analizamos como una placa de espesor L, vamos a llamarle L, yo voy a tener diferentes valores de H. E incluso, cuando se presenta la transición, nosotros tenemos aquí un cambio repentino de nuestra H. De ahí que nosotros vamos a calcular muchas veces un H promedio. Es decir, voy a tener aquí un H tal, aquí va a ir disminuyendo al acercarme a la transición. Y después, si yo llego al flujo turbulento, voy a tener un valor más grande de H. ¿Okay? Y eso viene por el espesor de esta capa límite térmica. Muy bien. Nos habla aquí del desarrollo de la capa límite cinemática de una placa plana. Entonces, inicialmente aquí tenemos nosotros un fluido con una velocidad V mayúscula. La velocidad del fluido va a ser 0. Aquí en la superficie se va a desarrollar este perfil de velocidad hasta un valor U infinito, ¿verdad? Y tanto el rozamiento de la superficie como la magnitud del calor transmitido dependen fuertemente del tipo de flujo laminar o turbulento. Muy bien. En el caso de flujo laminar, ustedes ya lo vieron, me parece, en el curso anterior, las fuerzas viscosas predominan sobre las de inercia y tenemos movimiento del fluido ordenado y tenemos también líneas de corriente paralelas. Vamos a regresarnos al anterior. Aquí estamos hablando nosotros de una región laminar. Ok. Vamos a llamar una X crítica, que es donde ocurre una región de transición. Aquí les vamos a ver más adelante, se va a llamar X crítica. Ok, mientras que en flujo turbulento es irregular, tenemos intercambio continuo de energía y masa entre capas, fluctuaciones de velocidad, mayor transmisión de calor asociada a la mayor agitación, y el movimiento global se define por las propiedades medias.
Y por último tenemos el régimen de transición, donde es muy irregular y es una transformación de régimen laminar turbulento. Después aquí, mucho ojo con esta última parte de la diapositiva en color verde. En flujo externo, primero se desarrolla siempre la capa laminar y si la superficie es lo suficientemente larga, entonces se produce la transición. Puede llegar a condiciones de flujo turbulento. Muy bien. El número de Reynolds nos caracteriza el tipo de fluido. Para flujo externo nosotros vamos a calcularlo multiplicando la densidad por la velocidad por nuestra longitud característica dividida entre la viscosidad dinámica. Siendo X, dice la distancia desde el borde de ataque del flujo, por lo tanto el Reynolds crece linealmente con X. Y en el caso del flujo interno, aquí utilizaremos nosotros el diámetro y multiplicamos densidad por velocidad, velocidad media de flujo, entre nuestra viscosidad dinámica. En la zona del desarrollo del flujo, en la entrada del conducto, el número de Reynolds también dependería de la distancia, pasando a ser esta la longitud característica del desarrollo de la capa límite. Cuando el flujo está desarrollado, la longitud característica es el diámetro del conducto. En la resolución de problemas prácticos no suele considerarse el régimen de transición. Por tanto, debajo de un cierto valor de Reynolds se considera régimen laminar y por encima turbulento. Los valores del Reynolds de transición para flujo externo e interno son diferentes, ya que la longitud característica adopta diferentes definiciones. Muy bien. En el caso de flujo externo, el Reynolds de transición se va a encontrar en 5 por 10 a la 5. Mientras que en flujo interno, totalmente desarrollado, tenemos nosotros un Reynolds de 2300. Muy bien, entonces ahí no se espanten, no. Bueno, vamos a continuar ya que sí terminamos. Dice, análisis del problema de convección. Ok, factores que afectan el proceso de transmisión de calor. Número 1, las propiedades del fluido, densidad, viscosidad, calor específico y conductividad térmica. Ok, densidad ρ, viscosidad μ, calor específico vamos a llamarle Cp y conductividad térmica va a ser la K. Muy bien. El campo de temperaturas y el campo de velocidades. Muy bien, entonces, nos dice que para el cálculo del coeficiente de convección H necesitamos caracterizar cinemática y térmicamente un fluido. Tenemos 6 incógnitas. Nuestro campo de velocidades de flujo con U, V y W. Nuestra presión, temperatura y densidad. ¿Ok? Tenemos entonces un sistema de 6 ecuaciones. Vamos a utilizar nuestras ecuaciones de cantidad de movimiento que vieron ustedes en el curso de fenómenos de transporte en derivadas parciales. Vamos a tener nosotros bueno, esas serían 3 ecuaciones de cantidad de movimiento. Después tenemos nuestra ecuación de conservación de la masa o de continuidad. Irían 4. Nuestra ecuación de energía. Y necesito una ecuación de estado del fluido, es decir, una ecuación presión, volumen específico, temperatura. Muy bien. Y tenemos nosotros las siguientes condiciones de frontera. Una de ellas va a ser la velocidad nula en la pared. No hay problema. El gradiente de velocidad nulo en el fluido sin perturbar. La temperatura de la superficie, que le llamamos TS. Y el gradiente de temperatura nulo en el flujo sin perturbar. Muy bien. Después nos menciona que la teoría de la capa límite en convección se debe a 2 científicos muy interesantes que hicieron aportaciones a la transferencia de calor, que fueron Pran y Nusselt.
Y ellos propusieron la siguiente hipótesis. Tenemos nosotros un estado estacionario. Tenemos un fluido incompresible. Yo puedo plantear que mi velocidad U es mucho mayor que una velocidad V. Por lo tanto, la derivada de U respecto a Y, pues va a ser mucho mayor que el resto de las otras velocidades. Y nuestro gradiente de presión, pues va a ser 0. Por lo tanto, nuestra ecuación de continuidad únicamente tendría estos dos componentes. Y utilizaremos nosotros nuestra ecuación de cantidad de movimiento. ¿De acuerdo? Entonces nada más estamos dejando aquí U y V. Y del lado derecho, recordando, aquí tenemos nuestro gradiente de presión. Y de este lado, la viscosidad cinemática y una segunda derivada de U respecto a Y. Muy bien. Dice que se ha sustituido la ecuación de energía por la hipótesis de incompresibilidad junto con las hipótesis anteriores. El término del gradiente de presiones es el potencial que provoca el flujo, mientras que el término disipativo se opone al gradiente de velocidad. Ah, sí, adelante. ¿Qué era lo IV? ¿Mande? ¿Qué era lo IV? Ah, es el campo de velocidades de flujo. Nos referimos a una velocidad respecto a X, la V es en Y y la W es en Z, por eso no estamos, estamos dejando únicamente en función de U y V. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Muy bien. De hecho, esta ecuación ya me imagino, ya la recordaron, a lo mejor la debieron haber visto en fenómenos de transporte. Muy bien. Y después nos habla de dice la ecuación de energía después de introducir las hipótesis anteriores, teniendo en cuenta que nuestra derivada de la temperatura respecto a Y va a ser mayor que la derivada respecto a X. Y nos va a quedar de esta forma. ¿Ok? Y nos dice que la energía mecánica disipada por fricción es convertida irreversiblemente en calor debido al efecto de disipación asociado a la viscosidad del fluido, normalmente despreciable, excepto para altas velocidades. Muy bien, entonces nos queda esta forma y dice que si se desprecian los términos del gradiente de presión y esta segunda derivada, en las ecuaciones anteriores, se observa una semejanza entre el comportamiento de la capa límite cinemática y térmica. ¿De acuerdo? Entonces, en la diapositiva anterior, eliminamos nosotros el gradiente de presión. Y elimino este término. Solamente nos está quedando este y estos dos. Y en la diapositiva anterior teníamos nosotros... Ok. Ok, y si eliminamos nosotros este término, ¿verdad? Tenemos una semejanza entre las dos ecuaciones. Quedándonos de esta manera. Ok, a ver, creo que no. No, sí. Ok, si a esta ecuación yo le elimino el gradiente de presión, este término me va a quedar esta derivada multiplicada por U, esta multiplicada por V, y esta segunda derivada multiplicada por la viscosidad cinemática.
Ok. Y si a la ecuación de energía yo le elimino este término de la segunda derivada de U respecto a Y, este término que está aquí, llegamos a una ecuación muy parecida. Si observan, tenemos semejanza entre el comportamiento de la capa límite cinemática y térmica. Y nos dice, bueno, si observan la semejanza, jóvenes, aquí tengo U, V, V. Aquí tengo derivada de U, derivada de T, aquí derivada de U, derivada de T. Y del lado derecho tengo una segunda derivada. Aquí es de la velocidad y aquí es de la temperatura. Y dice que esta semejanza va a depender de la relación nu entre alfa, que hoy en día le llamamos el PRAN, que es un número adimensional también muy famoso, ¿vale? Denominada número de PRAN, que indica también comparativa la relación entre los espesores de las capas cinemática y térmica. Como se observa, el número de Prandtl es una propiedad del fluido, no del flujo. Solamente aquí estoy dividiendo la viscosidad cinemática entre la difusividad térmica que le llamamos alfa. Alfa nos relaciona K entre ρ por Cp. Y este Prandtl es un parámetro asociado al problema de transmisión de calor. Muy bien, entonces, dice que si aplicamos la teoría de semejanza en las ecuaciones anteriores, 1 y 2, y seleccionamos como magnitudes características la longitud, la velocidad o infinito, longitud L, y la diferencia de temperaturas, y si adimensionalizamos las variables anteriores, tendríamos nosotros coordenadas adimensionales. Una X mayúscula dividiendo X minúscula entre L y Y mayúscula dividiendo Y entre L. Y también yo puedo plantear velocidades adimensionales. U mayúscula dividiendo U minúscula entre infinito y V mayúscula dividiendo V entre un finito. Y puedo yo plantear temperaturas adimensionales como θ igual a T menos T infinito entre Ts menos T infinito. Muy bien, por lo tanto, nuestra ecuación de cantidad de movimiento nos quedaría de esta forma. Ahora tiene las mayúsculas de forma dimensional y ese rectángulo rojo que tenemos aquí, déjenme remarcarlo, se le conoce como, bueno, aquí sería el inverso del Reynolds. ¿Ok? Y si hacemos el mismo análisis dimensional en la ecuación de energía, tenemos aquí este grupo adimensional, alfa entre U infinito por L, que equivale al inverso del Reynolds multiplicado por el Prandtl. Y del otro lado tenemos nosotros otro grupo adimensional, que está un poquito más largo, que se le llama el número de Eckert. Pero afortunadamente, solo tiene influencia a temperaturas muy elevadas. Nosotros no trabajaríamos para este departamental con el número de Eckert. ¿Okay? Y ese número, bueno, estos grupos adimensionales sería el cociente del Eckert entre el Reynolds. Por lo tanto, los números adimensionales que caracterizan el proceso son el Reynolds y el Prandtl. Muy bien, después viene la deducción del número de Nusselt. Dice que el coeficiente de convección se define a partir de la ley de enfriamiento de Newton.
Por otra parte, el flujo de calor que se transmite al fluido, dado que éste está en contacto con la superficie, se transmite únicamente por conducción. Por lo tanto, Nusselt propuso que el calor por convección sea igual al calor por conducción. ¿Ok? Tenemos entonces nosotros H por Ts menos T infinito. Y del lado derecho nosotros tenemos la K por una derivada de la temperatura respecto a Y. Y si aquí despejamos el H, pues nos queda esta expresión que tenemos aquí. A lo mejor ahorita decimos, ay, pues está bien sencillo la deducción del número de Nusselt, pero sí es bastante interesante cómo Nusselt propuso una forma de calcular el H, que es lo que vamos a ver a continuación. Ok, la deducción se ve sencilla, sin embargo, ese H nosotros lo podemos calcular en función del número de Nusselt. Muy bien. Y si sustituimos las variables adimensionales, Y mayúscula igual a Y minúscula entre L y que el teta sea nuestra temperatura dimensional, tenemos una forma adimensional del Nusselt que la conocemos nosotros H por la longitud entre el K. Muy bien, entonces, en el caso de flujo externo, nosotros tenemos el caso de placas o flujo en tuberías y en esferas. Y en el caso de flujo interno, podemos tener flujo laminar y turbulento. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el flujo externo sobre placas. Muy bien, empieza aquí con la evaluación de la temperatura de recuperación. Dice que cuando el flujo se frena, el fluido se calienta, siendo la temperatura representativa del fenómeno de intercambio de calor la temperatura de recuperación TR, pudiéndose calcular mediante la siguiente expresión. ¿Ok? La temperatura de recuperación menos T infinito entre Ts menos T infinito. ¿Ok? Y va a ser igual a R, el factor de recuperación, que es igual al Eckert entre 2. Y el factor de recuperación, R, es igual a el pran a la 1/2 para flujo laminar y el pran a la 1/3 para flujo turbulento. Muy bien. En la mayoría de las aplicaciones de ingeniería, para flujos de baja velocidad, TR es similar a la temperatura del fluido T infinito. Entonces, TR sería igual a T infinito. Muy bien. Nosotros vamos a evaluar propiedades a la temperatura correspondiente. Para el caso de flujo incompresible, vamos a hacer este promedio Ts más T infinito entre 2. Y en el caso de flujo compresible, ese tema de flujo compresible ustedes lo van a tocar
también en el curso de mecánica de fluidos y sólidos, se hace un poquito diferente. Vamos a hacer TS más T infinito entre 2 y vamos a agregar 0.22 por TR menos T infinito. ¿Ok? Pero nosotros para este curso pues no consideraremos el caso de flujo compresivo. Muy bien. El desarrollo de la capa límite en función de la distancia viene caracterizado por el valor del número de Reynolds. ¿Ok? Nuevamente, bueno, aquí para flujo externo, un valor de 5 por 10 a la 5 sería flujo laminar y mayor a 5 por 10 a la 5 va a ser un flujo turbulento. Muy bien. Expresión del número de Nusselt. Es local, es decir, va a depender de la posición en una placa, calculándose el coeficiente de convección según la expresión. Hx va a ser igual al Nusselt X multiplicado por la K entre X. Muy bien. Después, no se nos olvide el número de Pran. Me pasó en una ocasión que no nos daban el Pran. ¿Y cuál es el Pran? Creo que era un ejercicio de aceite. Y ahí en tablas tenemos nosotros el valor del Pran. Y en esa ocasión no nos daban el Pran. Si no nos lo dan, tenemos que calcularlo. Por eso que agregué esta diapositiva. Ese Pran lo puedo calcular de dos maneras, dividiendo entre alfa o mío entre rho entre K multiplicado por rho CP. O también de esta manera, dependiendo de qué datos tenga disponibles. Ok. Los metales líquidos poseen números de Pran muy bajos. Los gases presentan la particularidad de tener un Pran en torno a 0.70. Y el agua tiene un valor intermedio. El número de Pran controla el espesor relativo de las capas límite de número térmica. Cuando el Pran es pequeño, significa que el calor se difunde muy rápido comparado con la velocidad. Y el número dimensional del Pran es análogo en transferencia de masa al número de Schmidt, que no sé si lo hayan tocado en el curso de fenómenos de transporte. Muy bien, entonces vamos a continuar nosotros con nuestro flujo paralelo sobre placas planas, que es nuestro primer tema en particular. Ok, bueno, hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta, jóvenes. He tratado de ser lo más breve posible. Es muchísima información, me imagino. No sé, algo que les llamó la atención, no sé, preguntas, ¿sí entendieron más o menos todo este rollo que les estuve diciendo? ¿O faltó algo? Bueno, les recomendaría que revisemos o leamos este tema de convección externa para poder comprender mucho mejor ese tema de convección. No sé si tengan alguna pregunta, jóvenes, están muy callados, no se espanten, yo creo que están todos choqueados con la convección. ¿Sí van entendiendo, Paula, más o menos? Bueno, profe, lo que sucede, bueno, a mí Ajá. lo que me sucedió también en fenómenos de transporte es que cuando veíamos toda la teoría de este tema, Ajá. era mucha teoría. Entonces, era tanta que al final te quedabas como, es que cómo voy a aprenderme todo eso. Pero realmente No, practicar los problemas. no les preguntaría eso, o sea, a dimensionalizar. No, o sea, nada más yo les estoy más o menos platicando, porque digamos, ver la parte dimensional, pues ahorita no tenemos un pizarrón y no me quiero meter mucho en la parte de las demostraciones, pero nada más es para que entiendan de dónde sale todo este análisis. Partimos de nuestras 6 incógnitas, un campo de velocidades, presión, temperatura y densidad, y tenemos 6 ecuaciones, ¿verdad? Que ustedes ya vieron, pero estamos simplificándolas y además se está haciendo uso de los grupos adimensionales. Porque como tal que yo parta un análisis por convección
de seis ecuaciones con mis derivadas parciales y demás, pues aquí yo requeriría un software. Entonces estamos viendo una forma más sencilla de poder analizar. Okay. Muy bien, entonces, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Pero bueno, nuevamente yo les recomendaría leer bastante del tema, entenderlo, y no hay mucho problema, creo que podemos verlo nuevamente, o creo que con lo que se ha platicado aquí en la diapositiva, pues creo que podemos entender bastante bien este tema de convección externa. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, jóvenes, ¿qué les llamó la atención? ¿Qué no sabían? ¿Qué sí sabían? ¿Es totalmente nuevo todo el contenido? ¿O cómo abordaron la parte de convección en fenómenos? Me imagino que a lo mejor no dio tiempo de ver convección, a lo mejor nada más conducción. ¿No? ¿Nada? Bueno, ya que se están Profe, durmiendo. ahora que pasó la imagen, Ajá. me llamó la atención. Vamos a ver el tema de convección con varios cilindros. Con varios cilindros, no lo tengo contemplado. Con un cilindro nos basta, Aldo. Ajá, sí, ¿Para no, qué pues tantos? yo también decía. Pues sí podemos ver muchos ejercicios. El detalle es que también a veces pues debemos delimitar temas, Aldo, también no podemos cubrir mucho. De hecho, pues el contenido del curso pues da para otro segundo curso el siguiente semestre, pero pues no es posible. Pero sí vamos a ver algunos ejercicios con tuberías. Vamos a empezar ahorita con placas planas. Sale, profe, gracias. Sí, muy bien. Ok, entonces vamos a comenzar con flujo paralelo sobre placas planas. Ese es el tema 7.2. Si quieren después revisarlo. Y nos dice números de Nusselt para coeficientes de transferencia de calor promedio. Vamos a comenzar con algo interesante. Puedo tener un Nusselt promedio y un Nusselt local. ¿De acuerdo? En el caso de placas planas, esa placa pues va a tener una longitud L, 1 metro, 50 centímetros, 3 metros, etcétera, dependiendo. Y dependiendo de las condiciones, yo puedo calcular un Reynolds crítico. ¿Qué va a ocurrir en ese Reynolds crítico? Va a ser la transición entre la región laminar y turbulenta. No podemos analizar nosotros la región de transición. ¿Ok? Pero ese Nusselt local va a variar en función de la placa. Aquí en el bordecito de la placa, en X igual a 0, va a tener tal valor. Y va a ir disminuyendo hasta llegar al valor crítico. Y de repente, ¡pum!, en el X crítico va a elevarse al máximo y luego va a bajar. De ahí que nosotros calculemos un Nusselt promedio, ¿sale? Y por lo tanto yo voy a tener un H promedio que me habla de toda la placa. ¿Ok? En algunos ejercicios me pueden pedir un Nusselt local, pero un Nusselt promedio me habla de toda la placa. Ok, entonces si tengo un Reynolds menor a 5 por 10 a la 5, yo voy a tener una región laminar. Y vamos a calcular el Nusselt promedio de esta forma. 0.664 por el Reynolds a la 0.5 por el Prandtl a la 1/3. Ok. Si tengo una región turbulenta, debo tener un Reynolds mayor a 5 por 10 a la 5 hasta valores de 10 a la 7. Y el Prandtl debe estar entre 0.6 y 60. A veces se nos olvida el Prandtl, pero la mayoría de los casos sí caemos dentro de este intervalo. Muy bien. Otro caso que puedo tener yo es una región laminar más una región turbulenta. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo podemos calcular de esta forma. Ok, ¿qué quiere decir esta región laminar más turbulenta? Quiere decir que aquí integramos 1 sobre L, integro de 0 a X crítica, la región laminar, y después sumo mi X crítica hasta L por un H turbulento. ¿Sale? Entonces, esto quiere decir el flujo combinado se llama. Muy bien, entonces, hay mucha confusión en este tema.
De hecho, yo también cuando lo vi por primera vez, también a mí me causó un poquito de confusión. ¿Por qué? Porque varios a lo mejor están pensando, o no sé si alguien ahí se tarda en preguntar, no sé dónde está Carlos Alberto. ¿Y qué pasa si yo tengo un valor, no sé, de 6 por 10 a la 6? O es turbulento o es combinado. Entonces ahí es donde empezamos a... ¿Qué hago si yo tengo un Reynolds de 6 por 10 a la 6? ¿Qué hago ahí, César? ¿Qué hacemos si tenemos un Reynolds que cae intermedio entre estos dos intervalos? ¿Cuál de los dos consideramos? ¿Cuál, César, o quién nos apoya con esa pregunta? ¿Cuál, Jonathan? ¿Cuál, Liz? ¿Cuál, Guillermo, Monse y Paola? Bueno, de lo que yo recuerdo, profe, no sé si me acuerdo bien o si nos dijeron bien, se toma en este caso el más sencillo, que sería el turbulento, porque si lo analizamos en el régimen en el estacionario, se complican los cálculos, aunque aquí no lo parecía así. ¿Pero quién les dijo eso? Que el más sencillo no. ¿En serio? Bueno, o sea, no me la sabía. O no sería como, pues el que esté más pegado. El que está más, pero es que es el mismo intervalo, en serio, es una confusión grande, por eso la estoy platicando ahorita, porque sí se presta mucha confusión. De hecho, no es tan sencillo, jóvenes, sí tenemos que revisar algo bien interesante. Pero aquí, desde ahorita les comento, en este caso, se presta confusión porque es el mismo intervalo, pero la respuesta viene del X crítico. ¿Sale? Entonces, aquí es donde nosotros debemos analizar dónde está cayendo mi X crítico, si es significativo. ¿Sale? Entonces, en el caso de que el X crítico, ahí nos dice en el libro de Sentia, si quieren volverlo a leer, no me crean todo. Si el Reynolds crítico es muy cercano a 0, yo puedo considerar turbulento. Pero si mi X crítico no es 0, a lo mejor, por ejemplo, si mi longitud es de 10 y mi X crítico es de 2 metros, a lo mejor algunos dirán, pues es muy pequeñita la región laminar. Yo aquí no veo que ese X crítico sea cercano a 0. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado con analizar este Reynolds crítico y tomar la decisión. Si este valor es muy pequeño, cercano a 0, podemos considerar la región turbulenta. Si no es así, si es significativa, de hecho he visto en algunos textos que hasta un 90%, quiere decir que, por ejemplo, si mi X crítico es de 1 metro y mi longitud es de 10, en esos casos nosotros analizamos como combinado. Y no se espanten con el combinado, aquí les compartí la definición. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que si yo lo evalúo, realmente el combinado, si mi X crítica es de 1 metro, de 0 a 1 metro, voy a calcularlo laminar, y de 1 metro a 10 va a ser la región turbulenta. Pero estoy siendo más exacto. Pudiera ser que por turbulento también me dio un valor cercano, pero este sería el análisis y la respuesta, jóvenes, ¿sale? Entonces, aquí también ustedes pues van a ser libres de definir si realmente es turbulento o va a ser combinado. Ok, si quieren revisar esta parte del X crítico, porque en serio, más de algunos se va a olvidar o a veces, no sé, nos da un Reynolds alto y ya es turbulento. Creo que a veces se nos olvida que también pudiera ser combinado. ¿Y por qué se analiza combinado, jóvenes? Nuevamente, aquí tenemos incluso la imagen, porque en este punto de la transición tenemos un cambio muy grande en el H. Por eso sería recomendable resolver por combinado. Muy bien, jóvenes. Entonces, bueno, lo que mencionaba su compañero de que la más fácil, pues a lo mejor pudiera ser, no suena tan mal, o sea, a lo mejor pudiera ser o es una o es la otra. Entonces, como dice su compañero, la expresión para el turbulento sí es
más sencilla. Sin embargo, desde ahorita les platico, esta expresión del combinado, yo creo que también sería relativamente sencilla. Vamos a ver otras más adelante que sí están más difíciles de evaluar. Esta yo creo que sería de las más sencillitas de todas. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a comenzar con placas planas y vamos a comenzar con este primer ejercicio. Muy bien, nos dice que tenemos una lámina de hoja metálica de 5 metros de longitud que se transporta desde una banda a una velocidad de 5 metros sobre segundo. Mientras que el recubrimiento de su superficie superior se trata bajo la luz de lámparas infrarrojas. El recubrimiento de la superficie superior de la hoja metálica tiene una absortividad alfa de 0.6 y una emisividad E de 0.7, mientras que la temperatura ambiente del aire circundante es de 25 grados centígrados. La transferencia de calor por radiación ocurre solo en la superficie superior, mientras que la transferencia de calor por convección ocurre en la superficie superior e inferior de la hoja metálica. Dice que si las lámparas infrarrojas proveen un flujo constante de 5.000 watts sobre metro cuadrado, determinemos la temperatura superficial de la hoja metálica. Y nos dice, evalúe las propiedades del aire a 80 grados centígrados. Aquí por absortividad nos habla de... Bueno, aquí tengo lámparas infrarrojas, nos imaginamos, no sé, como un foco o una lámpara como tal. Y parte de esta energía, pues se va a dispersar en los alrededores, no puedo aprovecharla toda esa energía. ¿Ok? Es decir, solamente un 60% yo aquí puedo utilizar. Por lo tanto, aquí sumaríamos nosotros un calor por convección y un calor por radiación y va a ser igual a nuestro flujo de calor multiplicado por el área y por la absortividad que nos da el ejercicio. Bueno, jóvenes, vamos a terminar hasta aquí nuestra clase del día. Vamos a continuar entonces con muchas ganas el próximo martes. Voy a ir preparando unos ejercicios en plataforma y la siguiente semana tengo planeado hacerles una pequeña evaluación en plataforma para irlos preparando para nuestra siguiente evaluación y tener un mayor, una mayor aprobación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a repasar nuestro tema de convección. Vamos a comenzar con placas planas. Tengo por aquí preparado este primer ejercicio, también este de la casita y otra casita.
También pudiéramos evaluar algún ejercicio interesante de placas planas por ahí en plataforma. Entonces, para que empecemos a estudiar este tema, yo creo que sería uno de los más sencillos, el de placas planas. Ok, entonces vamos a seguir en la siguiente clase, pero sí es importante que ya nos pongamos a estudiar de este tema de convección externa. Ok. Bien, jóvenes, entonces sería todo por esa sesión. Aquí terminamos y nos vemos entonces el próximo martes. Saludos a todos, buen fin de semana. Bye, bye. Gracias, buenas noches. Gracias, profe. Nos Gracias, vemos, profe. buenas No, noches. profe, Bye, gracias. bye. Bye, bye.